Los políticos hablan, dicen, prometen, se pelean, se amigan, cambian de vereda. Ahora en Sin Reservas, la doctora Mónica Nefke nos trae la línea política del tiempo. Ahí estamos, 12:16 en la Argentina, la temperatura continúa ahí clavadita a los 21.8 grados, momento en Radio Perfil en Sin Reservas de la doctora Mónica Nefke y esta gran sección titulada La línea política del tiempo. Todo suyo, doctora. Bueno, el tema elegido este día sábado tiene que ver con el 24 de marzo. Ustedes saben, el 24 de marzo justamente se conmemora, no es la palabra tal vez. Se recuerda. Se recuerda el tema de la dictadura militar que existió en el país, aquel 24 de marzo de 1976, y seguro, por lo menos todos aquellos que ya habíamos nacido cuando había sucedido este hecho, recordábamos qué era lo que nos estaba pasando mientras sucedía ese hecho. Yo les puedo recordar o les puedo mencionar a una Mónica, que era una niña de 7 años, que tenía que ir hacia el segundo grado de su escuela y de pronto su mamá la despierta para decirle: hoy no vas a la escuela porque hubo golpe militar. Me acuerdo, era chiquita, pero me acuerdo como si fuera hoy. Seguramente a los de más edad lo recuerdan de distinta manera y bueno, casos como el de Mariano, no había nacido. No había nacido, nació 2 años después, claro. Exactamente, con lo cual no tiene memoria, digamos, de ese momento en particular, pero sí de sus efectos. Por eso decidimos aquí en Sin Reserva hablar sobre esta temática y para comenzar esta línea del tiempo, arrancamos con el audio de la ex presidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que decía ese mismo 24 de marzo. Se castigaron a los que violaron los derechos humanos, pero a los que los empujaron a hacer lo que hicieron, a esos no les pasó nada, nunca. ¿No saben que tuvieron un presidente que tuvo la suerte, su familia, de que la deuda multimillonaria que habían contraído durante la dictadura la terminaron estatizando? ¡Qué paradoja! Ellos están en contra del Estado. Sin embargo, se hicieron bien los otarios cuando la deuda de ellos la tuvimos que pagar todos los argentinos. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Estas expresiones fueron en el acto de inauguración del Espacio de la Memoria en la ex Brigada de Investigaciones de la localidad de Las Flores. Ajá. Y la vicepresidenta habló entonces de las responsabilidades de aquellos partícipes de la dictadura que no fueron juzgados. En la misma línea sucedió durante esta semana, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, habló sobre el momento en que su padre estuvo detenido, desaparecido durante la dictadura. Escuchemos. Se cree, porque nunca se supo, porque lo llevaron, después nos contó él mucho tiempo después que lo llevaron vendado, que cree que estuvo en el llamado Pozo de Banfield, que eran los centros de detención, ¿no? Para mí es una historia, una vivencia que me dejó muy marcado. Mi familia, nosotros tuvimos la suerte, no sé si decirlo suerte, porque la situación fue horrible también, de que la visibilidad de mi viejo por presidente del fútbol le salvara la vida. Hay muchos otros que no tuvieron esa suerte. Y hoy se lamenta, ¿no? Bueno, tremenda, ¿no? Las palabras cuando uno escucha cómo se vivía en una familia una determinada situación. Nunca antes Horacio Rodríguez Larreta había hecho una indicación al respecto y de alguna manera conmovió en la semana estas declaraciones en el contexto en la que las contó. Vamos ahora al año, en esta línea de tiempo, al año 2017. Allí Graciela Fernández Meijide, que todos la conocemos justamente porque es una dirigente que trabajó muchísimo en esta temática de los derechos humanos y cuyo hijo fue desaparecido, se expresa acerca de la cifra de los desaparecidos y señala, según su visión, el porqué de ese número. Yo no admito que haya 2 números de desaparecidos. Uno fue una necesidad al principio, cuando se quería llegar a los organismos internacionales y la única figura era el genocidio. El otro número es el que está documentado. Entre 10.000, para redondear, y 30.000, hay 20.000 de diferencia. Pasaron los años, se acabó el miedo de la denuncia, los nietos se están encontrando solos, ha habido reparación económica. ¿Me van a decir que hay 20.000 familias en la Argentina que no han denunciado la desaparición de un miembro?
Esto produjo obviamente todo el tema que tuvo que ver con el cuestionamiento sobre el número de los desaparecidos. Y el mismo día, 24 de marzo, fue TT en Twitter, Sí. no fueron 30.000. ¿No? Una temática que cierto sector de la política argentina suele utilizarlo con sus seguidores o con sus adeptos para cuestionar justamente cuál fue ese número de desaparecidos. Claro, a mí se me hace en esto y este breve comentario. Un desaparecido, 100, 1000, 5000, 10.000 o 30.000, ¿cuál es la diferencia? Son desaparecidos. Son desaparecidos. Que no debió pasar. Punto. Por eso. Exactamente. Entonces, como que el número sí importa, le debe importar a alguno u otro, pero no pasó lo que tenía que pasar en el país, eso es lo más grave, y mucha gente, obviamente, todavía aún sin identidad. Sí, doctora. En la línea de tiempo, hacia el año 2016, Darío Lopérfido decía esto. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, fue una mentira que 9.000. se construyó en una mesa para obtener sus subsidios. Es la exaltación que hizo el Estado de una época violenta. Que haya chicos que se llamen La Cámpora, que fue el símbolo del momento donde el montonerismo intentó voltear al Estado de Derecho, asesinaba a Rucci y hacía un montón de cosas, es seguir construyendo sobre la mentira. Escuchábamos entonces a Darío Lopérfido, que en ese momento era ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, resultó disparando esta polémica sobre los números de los desaparecidos. Ahora nos vamos en la línea de tiempo al año 2012. Allí, Jorge Rafael Videla, en una entrevista dentro de la prisión de Marcos Paz, el expresidente de facto habló sobre el concepto de persona desaparecida. Escuchemos. Y que tal vez nosotros, ahí sí haría el error, aceptamos ese término descalificante de desaparecido, que pudo ser en un momento dado necesario, pero quedó después como un término encubridor de algo oscuro que no se quería dar a conocer. Y esto es lo que está pesando, que hubo una cosa oscura que no ha sido aclarada debidamente. Y el error está en eso, en haber hecho un uso y abuso del desaparecido como una cosa misteriosa. Y no está. Es el resultado, parte del resultado lamentable de una guerra. Bueno, Sin palabras. sin palabras. 2006. Mauricio Macri, el por entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, deja sentada su posición sobre la violencia durante los años de la dictadura. Hoy siempre ponemos el eje de los militares. Acá hubo dos lados de este hecho desafortunado, ¿sí? Hubo dos lados, Bueno. dijo Mauricio Macri. Nos vamos al 2004. Néstor Kirchner. El presidente en ese momento, Néstor Kirchner, a poco más de un año de asumir su mandato, sienta una política con respecto a los derechos humanos y pide perdón en nombre del Estado. Escuchemos. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Nos vamos al año 1989. El entonces presidente de la Nación, Carlos Menem, declara el indulto a los militares pese a la presión popular de aquel entonces. Escuchemos. Por eso esta mañana, en horas muy tempranas, he firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Nos vamos al 15 de abril de 1987. Allí el discurso del por entonces presidente Raúl Alfonsín, al finalizar el alzamiento militar de la Tablada, encabezada, entre otros, por Aldo Rico, frente a una multitud que aclamó por la continuidad de la democracia, decía esto. Di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Pregunto, doctora, esa ¿será frase este... quedó para la posteridad, ¿no? Sí, digo, por eso a eso iba. ¿Será este uno de los discursos más emblemáticos de la historia moderna argentina? No sé si será el más Emblemático, digo, en cómo quedó pero grabada a fuego esa frase. Yo creo que estábamos viviendo también
democracia muy en nacimiento, Claro. y que había que tratar de cuidar a las instituciones. Y en ese rol, la realidad es que la historia lo va a decir seguramente en los próximos años, Raúl Alfonsín ese rol lo supo cumplir. Ajá. Después, bueno, tuvo otros temas de cómo manejó la parte económica, porque un país no es únicamente lo institucional, sino también la parte económica, pero en la memoria de todos los argentinos va a quedar el trabajo que hizo institucional del Raúl Alfonsín, más allá de que, bueno, tuvo muchas críticas con el tema de la ley de punto final y demás, ¿no? Vamos ahora a escucharlo al mismo Raúl Alfonsín en junio de 1987, o sea, apenas 2 meses tras el lanzamiento de la tablada, en donde Alfonsín promulga, como les dije, la Ley de Obediencia Debida, que establecía una presunción de que los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, cuyo grado estuviera por debajo de coronel, siempre que no existiese una apropiación de menores o de inmuebles de personas desaparecidas, se estipulaba que habían actuado en virtud de la denominada obediencia debida, es decir, que se limitaban a obedecer órdenes de superiores. Algunos beneficiados por la norma fueron el ex capitán de fragata Alfredo Astix, el capitán de fragata Adolfo Donda y el general Antonio Bussi. Escuchábamos qué decía el Raúl Alfonsín en ese momento. Ahora la democracia fuerte nos permite la pacificación. Es en estas condiciones que enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de obediencia debida. Yo les voy a contar una anécdota de esto. En junio de 1987 yo estaba cursando en la Universidad de Buenos Aires. El titular de cátedra de la materia que yo estaba cursando, Derecho Penal, era Marcelo Sancinetti. Nos citó a todos sus alumnos en el aula magna para comentarnos qué significaba esto que había hecho Raúl Alfonsín allí por junio de 1987. Y fue muy impactante su discurso, porque además lo hizo con lágrimas en los ojos. Fue como muy emotivo, diciendo que era una barbaridad lo que estaba haciendo un presidente que estaba tratando de generar instituciones más pacíficas y que había perdido una oportunidad. Para mí fue tan impactante escuchar a un profesor de Derecho Penal casi llorando, diciéndonos a todos los alumnos de que estábamos atravesando un momento de la historia que para él era para olvidar. ¿Sí? Bueno, la historia dirá cómo termina evaluando esta situación. Nos vamos, si les parece, ahora a junio de 1978. Allí ya estábamos en pleno Mundial de Fútbol y un periodista de un medio holandés decide entrevistar a las madres de Plaza de Mayo, dado que a través de las personas exiliadas en Europa se estaba empezando a hablar levemente en el mundo sobre esta temática. Vamos a escuchar qué decía. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada, y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Desgarrador esto. Desgarrador. Sí. Desgarrador. Tremendo. Se vio en la semana. Para una madre. Claro, se vio también en la imagen, ¿no? En la Semana de la Madre, cómo hablaba en ese momento, justo siendo entrevistada, como lo decía vos, en la Plaza de Mayo, pero porque se estaba jugando el Mundial y un periodista holandés se quiso meter con la temática política que estaba pasando en la Argentina. Así es, haciendo periodismo ese periodista. Claro, holandés, muy bien. ¿no? Metiéndose bien en el centro de un problema que estaba atravesando nuestro país. Totalmente. Ahora nos vamos en la línea de tiempo a un momento anterior a ese 24 de marzo de 1976. En este caso, Isabel Martínez de Perón expresa la intención de continuidad en su cargo como presidenta. Jorge Rafael Videla responde a un periodista y deja en claro la fragilidad de las instituciones en aquel entonces. Escuchemos. Debo decir, ante versiones políticamente interesadas, que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha conferido el pueblo de la nación, hasta la finalización del término fijado por la ley. Llegamos a 1977 con esta institución, con
cuál institución se refiere. Con el Congreso de la Nación Argentina. Las expresiones son permanentes, entiendo que sí. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Isabel Perón y bueno, los protagonistas, ¿no? En definitiva, Sí. activos y pasivos de esta situación del 24 de marzo de 1976. Ahora en la línea de tiempo me voy a correr, me voy más al medio, al año 1985, porque para cerrar esta línea de tiempo me gustaría que todos escuchemos lo que en ese momento, el 9 de diciembre de 1985, decía Julio César Estracera en el histórico juicio a los integrantes de las juntas militares de la última dictadura militar. El fiscal Julio César Estracera expresó una poderosa frase. Escuchemos. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Sin reservas. Todo lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. Con Mariano Pavón y Mónica Nefke.